Pues me gustaría daros a todos la bienvenida a una nueva serie o un nuevo trimestre o curso de cultos de estudio bíblico y oración que estamos celebrando aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Sabéis la mayoría que antes de la situación sanitaria solíamos hacer estos cultos en el local de la iglesia, pero debido a la situación sanitaria en estos momentos, pues hemos decidido hacerlos online. Antes del verano lo que hacía era compartir un salmo con vosotros y luego os dejaba los temas de oración. Pero lo hemos cambiado este año. Este nuevo curso estamos haciendo el culto aunque no sea de una forma presencial, sí que lo estamos haciendo en directo por Zoom para que podamos hablar de los temas y luego dedicar un tiempo, los que podemos conectarnos por el Zoom, a la oración. Entonces, lo que vais a ver hoy básicamente es la grabación de la parte del estudio que estamos haciendo. Antes de la pandemia estábamos estudiando la carta a los Corintios, no lo habíamos acabado, estábamos por el capítulo 9 y lo que vamos a hacer durante las próximas semanas y meses es continuar con ese estudio y colgaremos la parte del estudio cada viernes o sábado, dependiendo de la semana, para que los que no podáis entrar en el culto pues podáis ver los estudios. El tiempo de oración no lo vamos a grabar, pero sí que lo que haremos al final del estudio es que grabaré una parte nueva del vídeo poniendo ahí los temas de oración que estamos orando en la iglesia para que también en vuestras casas podáis orar. Espero que disfrutéis de esta nueva forma de hacer el estudio y que el Señor nos vaya bendiciendo en esta nueva etapa, que podamos seguir aprendiendo de su palabra y orando los unos por los otros. Pues antes de pasar a lo que es el estudio, pues voy a pedir que Dios pues bendiga esta nueva etapa. Padre, te damos gracias por poder estar aquí, por poder escuchar tu palabra de esta forma virtual, y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a entender lo que nos quieres decir cada semana por tu palabra, que vayamos aprendiendo, pero no solamente que la escuchemos, sino que permitamos que lo apliques en nuestra vida, que no seamos solamente estudiantes teóricos, sino que lo pongamos en práctica todo lo que aprendemos cada día en nuestras vidas. También gracias, Padre, porque podemos tener tiempo de oración, podemos orar los unos por los otros, tanto en el culto o en nuestras casas, Padre, y te pedimos que nos ayudes pues a usar esa gran herramienta que tú nos has dado, la oración, para entregarte nuestras preocupaciones, las preocupaciones de las personas que nos rodean y también los problemas que tenemos en nuestra ciudad y nuestro país en estos momentos. Pues Padre, lo ponemos todo en tus manos y pedimos sobre todo que tu nombre sea glorificado en lo que vamos a hacer ahora. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Como expliqué el otro día, vamos a volver a los estudios que hacíamos de Corintios. Sabéis, los que habéis estado siguiendo el estudio durante casi ya 2 años y pico, hemos estado estudiando la primera carta a los Corintios, y cuando se suspendieron los cultos estábamos en 1 de Corintios capítulo 9, ¿vale? Pero como hace tiempo que no hemos estudiado esta carta, me gustaría hacer un repaso, ¿vale?, de lo que hemos estudiado para centrarnos y a partir de la semana que viene entrar ya en el tema otra vez, ¿vale? Será un repaso general, ¿vale? No vamos a entrar en detalles y particularidades, y esto lo quiero avisar para personas que quizás no habéis estado siguiendo estos estudios hasta ahora, ni o estáis viendo esto por el canal de YouTube. No podemos entrar en repasar todas las particularidades de todos los temas. Vamos a hacer un repaso general. Así que si hay alguna pregunta acerca de ¿y qué pasa en esta situación o qué pasaría en esta situación? Pues por favor, al final del culto tenéis los datos de contacto, tenéis el WhatsApp, tenéis el email, enviad cualquier pregunta y lo intentaremos contestar, ¿vale? Porque no vamos a entrar, obviamente,
en todos los detalles. El resumen muy breve de Primera de Corintios capítulos 1 al 9. Quedamos en el capítulo 9 en febrero, cuando tuvimos que cerrar la iglesia, y cuando compartía las cosas el viernes en por el vídeo, hice salmos durante un tiempo, pero como digo, me gustaría al menos acabar esta carta, ya que vamos por el capítulo 9. Entonces, hay 4 partes y como digo, vamos a ir haciendo esto de una forma muy breve porque me quedan unos 19 minutos de reunión, así que vamos a ir haciéndolo de una forma breve. La primera, hay 4 partes en la carta, 4 partes generales. La primera parte sencillamente son los primeros 3 versículos y vimos que eran el saludo. Pablo hacía lo que hace normalmente en sus cartas. Al principio se presentaba a sí mismo y daba algunas características de la iglesia a la cual estaba escribiendo. Las lecciones que vimos de estos primeros 3 versículos. Primero vimos que Dios había llamado a Pablo al ministerio, así que vemos que es Dios el que encarga de llamar a diferentes personas a diferentes ministerios, pero también le recuerda que todos somos iglesia de Dios. Si tengamos un ministerio en concreto o no tengamos un ministerio específico, todos somos iglesia de Dios y todos somos llamados a ser santos. Y esto es importante porque santos no significa que vamos paseando ahí con la aureola, que somos perfectos, que no cometemos ningún error, nunca pecamos, como dice la Biblia. No, ser santo significa ser apartados para Dios, o sea que la iglesia es un grupo de personas que su vida la dedican al servicio de Dios. Y eso es lo que vimos en la primera parte. Luego llegamos a la segunda parte, que como podéis ver también son unos versículos muy breves. Solo son 5 o 6 versículos. Pero ya dije en su día que son versículos importantísimos. Porque en estos versículos habla de los dones, los regalos que Dios da a todas las personas que decimos, Dios, quiero que tú vivas en mi vida, quiero que tú seas mi Dios, quiero que tú me cambies. Pues todo cristiano recibe dones, regalos de Dios para que pueda vivir como Dios quiere. Y aquí sí que podemos ir siguiendo algunas lecturas. Si tenéis vuestras Biblias en casa, pues podéis mirarlas. Vamos a ver algunos versículos. Yo estoy usando la Nueva Versión Internacional. Y 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 5 dice, unidos a Cristo, vosotros os habéis llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así que está diciendo, tenéis todo lo que necesitáis cuando estáis unidos a Cristo. De modo que no os falta ningún don espiritual mientras esperáis con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que vemos en esta segunda parte acerca de los dones de Dios es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. La pregunta que tenemos que hacernos los cristianos es, ¿usamos esos regalos, esos dones que nos da Dios, o seguimos viviendo como siempre hemos vivido? Y esto es una cosa importante porque veremos que los corintios tenían problemas. Y los problemas que tenían en la iglesia no es porque Dios no les había dado estos regalos para que viviesen bien en la iglesia, para que se desarrollasen como cristianos, sino que Dios les había dado, por ejemplo, el don de la sabiduría, pero en vez de usar la sabiduría de Dios, seguían midiendo las cosas de la forma que siempre la habían medido. Estaban usando lo que Pablo dirá la sabiduría humana. Eso ya lo veremos un poquito más adelante. Pero la lección de aquí es que nunca podemos decir, es que yo no tengo esto para poder vivir como Dios quiere. No, no. Dios nos da lo que necesitamos para vivir como Él quiere. La pregunta es, ¿nosotros, como individuos y como iglesia, estamos utilizando eso? Es la pregunta que debemos hacernos. Entonces, ya entramos en la tercera parte. He dicho que son 4 partes en general en la carta y ya vemos que ya estamos en la tercera parte. Pero aquí veis que la tercera parte es un poquito más amplio. Va del versículo 10 del capítulo 1 hasta
el final del capítulo 6. Y vemos una serie de problemas que había en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios capítulo 1 y el versículo 11, vemos que Pablo dice: digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado de que hay rivalidades entre vosotros. Pablo había fundado la iglesia de Corinto y había pasado bastante tiempo con los corintios, pero en este momento se había salido de Corinto, estaba siguiendo sus viajes misioneros, estaba yendo por diferentes ciudades para poder abrir nuevas iglesias. Y en una de esas ciudades donde estaba trabajando en este momento, había recibido a la familia de Cloé. No sabemos exactamente quiénes son, pero por el contexto entendemos que eran personas que acudían a la iglesia en Corinto, que eran miembros de la iglesia de Corinto, pero habían traído un informe a Pablo que le preocupaba. Le estaban diciendo a Pablo: oye, en la iglesia en Corinto hay diferentes problemas. Aquí habla de rivalidades, pero no solamente se hablaba de rivalidades. Entonces, ¿cuál es el primer problema? Ya lo hemos visto en el versículo 1. Había divisiones en la iglesia. Como he dicho, Pablo había fundado la iglesia en Corinto, pero después de unos 18 meses había salido de la iglesia de Corinto para seguir con su trabajo misionero, ir por el Imperio Romano e ir fundando diferentes iglesias en diferentes ciudades. Entonces, cuando Pablo había salido de Corinto, habían entrado otras personas que ayudaban a la iglesia en Corinto, principalmente Apolos, una persona que se llamaba Apolos, y también parece ser que el apóstol Pedro también pasó por ahí. ¿Y qué pasaba? Pues si leemos el versículo 2 del Primera de Corintios, vemos que hay rivalidades en la iglesia. Dice así: me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros, yo a Cefas. Cefas es el nombre de Pedro, es el mismo. Cefas, apóstol Pedro, es lo mismo. Y otros, yo a Cristo. Es que desde que se había ido Pablo de la iglesia, habían algunos que decían, es que Pablo es el mejor predicador, él es el que fundó la iglesia, él es el que tiene más doctrinas, él es el mejor y yo solo hago caso a lo que cuando predica el apóstol Pablo. Otros habían dicho, no, es que cuando Pablo se fue, vino este Apolos, y Apolos parece ser que hablaba en público, pues era impresionante, era un buen orador, una persona que sabía hablar bien en público. Y decía, no, Apolos es mejor, porque Pablo nos dejó, se fue, y es Apolos el que se ha quedado y ha hecho que la iglesia vaya creciendo. Mientras otros decían, no, Pedro, el gran apóstol Pedro, que había estado con Jesús durante todo su ministerio, él es el mejor. Y entonces se estaban formando grupitos en la iglesia donde decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o yo soy de Pedro. Entonces vemos que hay estas divisiones, estas rivalidades en la iglesia. Y Pablo continúa desarrollando esto en el capítulo 1 y la mayor parte del capítulo 2 al decir, ¿sabéis cuál es el problema? Estáis usando la sabiduría humana antes de la sabiduría de Dios. Hemos visto en la introducción que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. Pero Pablo está diciendo, la sabiduría que os ha dado Dios no la estáis usando. Estáis usando vuestra propia sabiduría. Estáis hablando y comparando personas diciendo, Pablo es mejor porque estuvo aquí al principio. No, Apolos es mejor porque habla en público de una forma tremenda. No, Pedro es mejor porque él estuvo con Jesús. Dice, eso es valorar las cosas desde un punto de vista humano, no desde el punto de vista de la sabiduría de Dios. Entonces volvemos a esos versículos que dije que eran importantes al principio. Tenemos todo lo que necesitamos de Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos usando esos dones que nos da Dios?
Y el apóstol Pablo les dice, oye, yo cuando fui a vosotros, yo no fui con esa sabiduría. Primera de Corintios capítulo 2, los versículos del 1 al 2, dice, yo mismo, hermanos, está hablando Pablo, cuando fui a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, no fui ahí con unas grandes palabras y para que me dijerais, uy, qué bien hablas en público. No, 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 no. Me propuse más bien, estando entre vosotros, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Está diciendo, lo importante no son las formas, ni uno es más alto, más guapo, si ha estado más tiempo, menos tiempo, si habla según una escuela o habla según otra escuela. No, no. Lo importante es Cristo y, como dijimos, Cristo crucificado. Eso es la sabiduría. Eso es lo más importante, no todo lo demás que hemos estado viendo antes. Entonces, la lección de este primer problema es que la sabiduría humana no sirve para nada. Solo la sabiduría de Dios que hemos visto que se ve en la cruz. Pero Pablo continúa en el capítulo 3 y el capítulo 4 desarrollando este problema de las divisiones en la iglesia. Ha mirado antes cómo no se deben hacer las cosas, no se tienen que mirar con ojos humanos, no hay que valorar las personas con ojos humanos, pero ahora a partir de aquí va a hablar de cómo debemos ver las cosas. Y la primera cosa que dice el apóstol Pablo en estos capítulos es que dice, os estáis peleando por quién es mejor, si Pablo es mejor o Apolos es mejor. Y os habéis hecho grupitos. Dice Pablo, pero nosotros no somos nada sin Dios. Versículo 5 del capítulo 3 dice así, después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales vosotros llegasteis a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo no soy nada, no somos nada. Dice, versículo 6, yo sembré, o sea, Pablo fue ahí y él sembró porque él plantó la iglesia, él fundó la iglesia. Apolos regó, porque Apolos se quedó después de que se había ido Pablo. Pero lo importante es que es Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que siega, sino solo Dios quien es el que hace crecer. Dejaros de personas. Lo importante es Dios. Porque yo, que sembré, ni Apolos que regó, no hubiesen conseguido nada si no hubiese sido por Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y también, aparte de decir, oye, centraros en Dios, también está diciendo, y nunca os penséis más de vosotros mismos de lo que realmente sois. Porque uno de los problemas en estas divisiones no era tanto que a mí me gusta más Pablo. No, 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 es que si yo hubiese estado en Corinto, lo que hubiese pasado y dice, a mí me gusta Pablo, porque él es espiritual. Y yo he entendido eso porque yo soy muy espiritual. Y tú, que te gusta más Apolos, es que no eres tan espiritual como yo. Porque si fueras tan espiritual como yo, te darías cuenta que Pablo es mucho mejor que Apolos. Así que básicamente estos grupitos eran para hacerse sentir superiores a los demás en la iglesia. Yo soy más espiritual porque yo entiendo estas cosas. Como tú te acabas de convertir o no eres tan espiritual como yo, pues de estas cosas tú no entiendes. Nunca hemos de pensar más de nosotros mismos de lo que somos. Primera de Corintios capítulo 4 y el versículo 6. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para vuestro beneficio, con el fin de que aprendáis de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así que ninguno de vosotros podrá engreírse, enorgullecerse de haber favorecido al uno en perjuicio de otro. Y lo importante es el versículo 7. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Está diciendo, oye, tú que vas por ahí de súper espiritual y que entiendes las cosas mucho más que los demás en la iglesia, volvemos a los versículos al principio. Todo lo que tienes son dones de Dios. ¿Quién eres tú para ir por ahí diciendo qué súper espiritual que soy? En vez de glorificar a Dios, porque si hay algo que entiendes, no es porque tú eres súper inteligente, sino que Dios te ha dado ese entendimiento. Así que está hablando de decir, cuidado con ser orgullosos.
Entonces, ese es el primer problema que vemos en la iglesia, problema de las divisiones en la iglesia. Pero ese no era el único problema que había en la iglesia. El segundo problema es que había un caso de inmoralidad, y en este caso inmoralidad sexual en la iglesia. Y de ese tema trata el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Corintios. ¿Cuál es el problema? Pues dice en el versículo 1, es ya de dominio público que hay entre vosotros un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de vosotros tiene por mujer a la esposa de su padre. Parece ser que dentro de la iglesia había un hijo que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Entendemos por el contexto que no era su madre, sino una segunda esposa del padre, ¿vale? Y estaba pasando esto en la iglesia. Entonces, las lecciones que vimos en el capítulo 5 es que, en primer lugar, la iglesia no puede tolerar el pecado. Y podéis preguntar, ¿qué es pecado? Quizás algunos dicen, ¿esa palabra qué significa? Lo que está bien, lo que está mal, lo que tú crees que está bien, lo que tú crees que está mal. No, no. El pecado en la Biblia es cualquier cosa que va en contra de lo que Dios nos ha dicho. Que nos parezca bien o mal a nosotros, lo siento, la Biblia deja claro que eso no es importante. Lo importante es si Dios ha dictaminado que eso no es según su voluntad. Y lo que dice el apóstol Pablo es que la iglesia no puede permitir que haya este tipo de pecado flagrante en medio de la iglesia. Y hay una razón por esta, entre muchas otras, pero en 1 Corintios 5 y el versículo 6 dice, hacéis mal en jactaros. ¿No os dais cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Por el ejemplo de la levadura que se pone en el pan. Yo no hago pan, yo no sé cocinar mucho, pero sabemos que la levadura, si pones la levadura en el pan, aunque sea un poquito de levadura en comparación con toda la harina y el agua que has hecho para el pan, pues esa levadura afecta toda la masa. Pues Pablo está diciendo lo mismo con esto, dice, no podéis permitir que esto siga en la iglesia porque acabará afectando a toda la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser tajante. Cuando una persona está viviendo de una forma flagrantemente en el pecado, la iglesia no puede quedarse con los brazos cruzados. Quiero que se entienda esto bien. No estamos hablando de cerrar las puertas de la iglesia a personas que quieren visitarnos y escuchar el mensaje. No podemos tener una persona ahí a la puerta diciendo, bueno, voy a hacerte un listado de preguntas de lo que has hecho esta semana y según lo que has hecho te dejaré entrar o no. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de personas, pongo yo como ejemplo, si yo profeso ser cristiano, me he bautizado, soy miembro practicante de la iglesia, pero estoy viviendo entre semana de una forma que va totalmente en contra de lo que dice Dios, lo siento, pues la iglesia tiene que venir a mí y decir, Michael, no puedes seguir así. No se puede quedar con los brazos cruzados y decir, no pasa nada, no, pasa algo. La iglesia tiene que actuar. Y la segunda cosa que vimos en este capítulo 5, es que la disciplina en la iglesia es para arrepentimiento. No nos gusta la palabra disciplina, pero cualquier persona que tiene hijos y ama a sus hijos, les va a disciplinar porque sabe que es lo mejor para ellos. Entonces, cuando la iglesia disciplina no es para decir, oye, fuera de aquí y que te parta un rayo y que te fulmine el rayo. No. Eso no es la actitud que debe tener la iglesia. La iglesia, al disciplinar, al decir esto, Michael, no puede seguir así, es con el deseo de que yo diga, pues sí, tenéis razón, me acabo de dar cuenta que no estoy viviendo como debería vivir. Por eso, dice el versículo 5, es un poquito complicado, no vamos a entrar en todos los detalles, pero dice, entregad a este hombre, al hombre que estaba viviendo esta situación, a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No puedo entrar en este versículo otra vez, es un poquito complicado y esto de entregarlo a Satanás no me da tiempo a entrar. Pero lo que está diciendo es sacarle de la iglesia, decir, no puede seguir en la comunión de la iglesia viviendo en esta situación, le quita de esa protección especial que tiene Dios para con su pueblo. Y está
más en peligro de los ataques de Satanás. Pero el objetivo es que sea salvo, que se dé cuenta que no puede seguir así, para que cuando vuelva el Señor se haya arrepentido y pueda pasar la eternidad con Dios. Y esto es importante. Y el tercer problema, y con esto voy a acabar porque si no se nos va a cortar el vídeo. Ya continuaremos la semana que viene con los demás problemas y ya entraremos en tema. El tercer problema que había en la iglesia eran los litigios en la iglesia. Pablo se había dado cuenta, o se había enterado, que cuando había un problema en la iglesia, las personas, en vez de solucionarlo dentro de la iglesia, pues en vez de eso iban a juicio. Es como si yo, por ejemplo, le presto 100 euros a Pablo y le digo, oye, Pablo, me devuelves los 100 euros y él dice, hombre, tú no me prestaste 100 euros. En vez de hablarlo, a ver si llegamos a un acuerdo o ir a hablar con la iglesia a ver si podíamos solucionarlo, es como si yo digo, vale, pues mañana citación judicial en el juzgado de Reus. Eso es lo que estaba pasando en Corintios en este momento. En vez de solucionar los problemas entre la iglesia, pues iban a los juzgados. Y por eso dice Pablo que los problemas de la iglesia, estos problemas de esta índole, se deben solucionar en la iglesia. Ella dice en el capítulo 5, en el capítulo 6, dice, por tanto, si tenéis pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombráis jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? ¿Cómo es que vais a jueces que no son cristianos para decir cosas entre cristianos? Dice en el mismo capítulo, dice, ya es grave que tengáis estos problemas, ya es grave que Michael y Pablo os estáis peleando por 100 euros y no llegáis a un acuerdo, pero aún es más grave que en vez de solucionarlo, vayáis a un juez no cristiano para daros una solución. Entonces, voy a parar ahí porque, como digo, tenemos unos 40 minutos, creo que nos quedan 2 o 3 minutos antes de que se corte. Como hemos visto el saludo, hemos visto que Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere, y luego hemos visto los 4 problemas que había en la iglesia: divisiones, inmoralidad sexual, y también hemos visto esto de los litigios. Pero hay otro problema, no me va a dar tiempo a entrar hoy, pero lo veremos la semana que viene. Había un cuarto problema en la iglesia, que era la inmoralidad sexual, que algunos podéis pensar, un momento, ¿no hemos tratado ese tema en el capítulo 5? Sí, pero lo veremos desde de otra perspectiva. Pues esperemos que hayáis disfrutado de este nuevo formato del culto. Esperamos que también ir puliendo algunas cosas para ir mejorándolo cada semana más, y pedimos oración por este tema también. Pues antes de acabar, solo compartir con vosotros algunos asuntos, algunos temas que estamos orando en la iglesia para que podáis orar en vuestras casas. En primer lugar, pues sigamos orando por la situación sanitaria, tanto en la ciudad de Reus como en Cataluña y el resto de España. Pedimos que el Señor vaya dando sabiduría a los políticos y a los expertos para poder afrontar esta situación, que también vaya dando sensatez y sabiduría también a los ciudadanos para que todos podamos vivir lo mejor posible en esta situación complicada. Obviamente también, sobre todo, estamos pidiendo por los ancianos, por las personas también que están en trabajos esenciales, como los profesores, como los sanitarios o cualquier otra persona que está ante muchas personas en este momento, pues sigamos pidiendo por todos ellos. También a nivel particular de la iglesia, pues seguimos orando por las obras que tenemos que acabar en la iglesia, pues que el Señor los lleve a buen puerto. Y por último, también como iglesia estamos pidiendo a Dios que nos dé sabiduría de saber cómo seguir trabajando, sirviéndole y proclamando su mensaje, incluso en estos momentos que quizás la iglesia no lo podemos abrir tan a menudo como lo hacíamos antes, pues que el Señor nos vaya usando en esta situación para proclamar su mensaje, también traer consuelo
y paz en estos momentos de dificultad. Pues vamos a pasar a un tiempo ahora de oración. Como he dicho, ahora al final del culto habrá nuestros datos de contacto. Si tenéis alguna pregunta acerca de lo que se ha comentado aquí esta tarde, pues por favor no dudéis en enviarnos un email o un WhatsApp y podemos intentar contestar esas preguntas. Y Dios mediante, pues nos volveremos a ver nuevamente el domingo por la mañana en el culto de la iglesia.